mis aventureros, en este nuevo tutorial estaremos realizando un chaleco para dama. Para ello vamos a necesitar el patrón básico con pinzas. Recuerden que el patrón ya lo tenemos realizado en otro video a medida. Voy a comenzar con el patrón delantero. Voy a comenzar bajando 4 centímetros de la línea de cintura, que es el largo que le voy a dar. Recuerden que ustedes pueden modificar, aumentar o disminuir según el caso. Marco estos 4 centímetros en la parte delantera para guía. Voy a salir 1,5 centímetros que va a ser para el cruce de botones. Marco 1,5 centímetros aquí y 1,5 centímetros aquí y unimos. De la línea de cintura vamos a bajar 10 centímetros y vamos a cuadrar una línea pequeña para que nos sirva de guía. Vamos a entrar en esta línea 4 centímetros. Y vamos a unir esos 4 centímetros a esta línea. Esto es para darle la forma al chaleco. Y este punto lo vamos a unir a los 4 que bajamos en forma curva. Aquí en la sisa vamos a realizar una pinza. Para ello trazamos una línea desde este punto. Marcamos 1 centímetro a cada lado y unimos. Entramos 2 centímetros en el hombro de un lado y del otro. Y buscamos la mitad de esta línea. Unimos esta línea. En la sisa bajamos 1 centímetro. Y unimos este punto a los 2 que entramos en el hombro. Ahora marcamos el cuello en forma curva hasta la línea de pecho. También vamos a realizar una pinza hacia el cuello. Trazamos desde este mismo punto y marcamos medio centímetro a cada lado. Unimos. Marco aquí el ancho que voy a realizar el bolsillo, que en este caso lo voy a hacer de 10 centímetros. Esta marca es referencial, es donde voy a colocar el bolsillo. Recortamos. Antes de recortar voy a marcar aquí 8 centímetros, desde el punto del busto hacia abajo, y buscamos la mitad que son 4 centímetros y marcamos. Aquí en los 8 centímetros vamos a salir 1 centímetro a cada lado. Y los vamos a unir al punto de la pinza con línea recta. Y unimos a los 4 centímetros de esta forma. Desde este punto hacia arriba marcamos también 8 centímetros. Y extiendo la línea central a esos 8 centímetros. Uno esta línea a esos 8 centímetros. Y esta voy a seguir esta forma y conecto a la línea de arriba. De esta manera. Uno este punto al hombro. Y voy a recortar por aquí hasta el punto del busto para ir cerrando las pinzas. Comienzo cerrando la pinza lateral.
Trazamos nuevamente la línea y recortamos. Ahora abrimos la pinza de la sisa, igualmente llegando al punto del busto sin cortar. Cerramos la pinza y formulamos la nueva sisa. Recortamos. Hacemos lo mismo con la pinza del cuello. Cortamos hasta la línea de busto y cerramos. Corregimos nuevamente la línea de cuello y recortamos. Cortamos también la pinza central. Así tendríamos el delantero en 2 piezas. Para el bolsillo vamos a necesitar un rectángulo de tela de unos 12 centímetros por 10. Y vamos a necesitar un rectángulo de tela igualmente por 12 centímetros por 6, donde vamos a dibujar el cuadro del 10 centímetros por 1,5, que es para que nos sirva de guía por donde vamos a coser el bolsillo. Que una vez cosido el chaleco, se posiciona sobre él esta pieza y se cose el rectángulo. Y este sería para la parte interna. En el patrón trasero entramos igualmente los 2 centímetros a cada lado del hombro. Bajamos 1 centímetro en el cuello y unimos. Bajamos 1 centímetro en la sisa y unimos a los 2 centímetros que entramos en el hombro. Bajamos 4 centímetros desde la línea de cintura. Y bajamos 6 centímetros en la parte central. Y unimos. Entramos 2 centímetros en la línea de cintura y unimos en forma curva. Buscamos la mitad de esta línea y unimos a los 2 centímetros que entramos en la cintura. Unimos a la sisa en forma curva. Recortamos. Cortamos el área de la pinza Vamos a aprovechar las líneas del patrón y vamos a realizar piquetes, que eso nos van a servir a la hora de la unión en la costura. Realizamos los piquetes tanto de un lado como del otro. Así tendríamos el patrón trasero dividido en 2. Esta pieza la cortaríamos por 2 y esta pieza se cortaría por 2. Para la parte delantera también realizamos piquetes para guía. Esta pieza se cortaría por 2 y esta por 2. Esta del bolsillo también por 2 y esta también por 2.
Estas serían las piezas que necesitamos, tanto para el delantero y el trasero. Si le vamos a colocar forro, cortaríamos igualmente por 2 cada una de las piezas. Las únicas piezas que no llevan forro son las del bolsillo. Recuerden que este 1,5 centímetros que salimos va a ser para el cruce de botones. Aquí vamos a colocar de 3 a 4 botones. Esto sería todo por parte del patronaje. Pasamos al corte. Una vez cortadas las piezas, pasamos a la confección. Comenzamos uniendo la parte delantera. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro. Unimos ambos lados. Planchamos y abrimos costura. Posicionamos para realizar los bolsillos. Una vez trazado ya el cuadro de los 10 centímetros por 1,5, lo posicionamos sobre la parte delantera, donde van a quedar ubicados los bolsillos, y cosemos alrededor. Y vamos a cortar aquí por el centro hasta llegar, faltando 1 centímetro, abrimos hacia las esquinas. Abrimos hacia ambos lados. Pasamos la tela hacia la parte de adentro y planchamos. Una vez planchado, nos va a quedar el cuadro así abierto. Doblamos esta tela hacia arriba para que nos tape el cuadro y planchamos para que se sujete. Una vez planchado, colocamos esta tela de esta forma y vamos a coser aquí, por donde mismo pasamos la costura anterior de la parte superior. Una vez cosido, vamos a agarrar las otras 2 puntas, la parte de abajo, y las vamos a unir a 1 centímetro. Una vez posicionado el bolsillo, vamos a unir los laterales, agarrando la pestaña que recortamos, tanto de un lado como del otro. Una vez cosidos, pasamos overlo alrededor y así nos quedaría el bolsillo. Hacemos lo mismo del otro lado. Pasamos a unir la parte posterior. Unimos primero la parte central. Ahora unimos la pieza del costado, ubicando los piquetes, y cosemos. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora enfrentamos delantero con trasero y unimos los hombros. Abrimos costura y planchamos. Realizamos los mismos pasos en el forro, obviando la parte del bolsillo, obviamente. Ahora enfrentamos derecho con derecho y vamos a sujetar las uniones con alfileres.
Vamos a comenzar a coser desde este borde completo hasta el otro lado. Tener en cuenta de ir realizando las esquinas, sin sacar la aguja, ir volteando la tela. Realizamos piquetes en las partes curvas. Volteamos y pasamos pespunte hacia el lado del forro. Unimos las sisas. Realizamos piquete. Volteamos y vamos a pasar un pespunte del lado del forro. Primero pasamos el pespunte de un lado hasta el hombro y luego del otro lado. Así lo realizamos en ambas partes. Recuerden siempre ir planchando para ir asentando costura. Ahora unimos la parte trasera con el forro. De esta forma. Unimos. Igual pasamos un pespunte hacia el lado del forro. Asentamos costura planchando. Ahora voy a unir el lateral. Voy a meter la mano por la parte trasera entre el forro y el chaleco. Y voy a pasar la parte delantera. Enfrentamos las costuras y vamos a coser alrededor. Sacamos la pieza y nos va a quedar así unido con la costura interna. Igual abrimos costura y planchamos. De este lado lo vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser el resto, dejando una abertura del lado del forro. Volteamos y esta abertura la vamos a coser a mano, con puntada escondida. Recuerden planchar y asentar costuras. Así nos quedaría por la parte interna y por la parte externa.
En este caso yo le voy a colocar unos botones forrados con la misma tela. Estos broches los venden en la mercería para realizar los forrados. Recuerden que los ojales van del lado izquierdo y los botones del lado derecho. Solo nos quedaría centrar los botones y coserlos y realizar ojales. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y los espero en el próximo tutorial.